Hola amigos, ateos, agnósticos, libres pensadores en general. Bienvenidos a esta charla. Muchas gracias por estar ahí, por participar. Hoy vamos a hablar de materialismo, ¿no? El materialismo es un concepto que está muy prejuzgado, mal interpretado, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de qué es el materialismo y cómo podemos beneficiarnos del materialismo, ¿no? En primer lugar, hay que destacar que uno de los conceptos errados que se vierten sobre el materialismo es el hecho de que está asociado a personas avaras o personas que aman solamente el dinero o personas que no tienen sentimientos, ¿no? Pero el materialismo está muy lejos de estos conceptos, ¿no? Por supuesto que pueden haber personas avaras que aman el dinero sin sentimientos, que sean materialistas, como también las hay que son religiosos, ¿no? Así que una persona no tenga sentimientos o que sea malvada, etcétera, etcétera, no está asociado necesariamente al materialismo, ¿no? Hay personas que son malvadas y son creyentes, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, es importante entrar a analizar qué es el materialismo. Para hablar de materialismo, primero deberíamos hacer un breve repaso, ¿no?, de qué es la materia, ¿no?, sin entrar mucho en el campo científico, simplemente a nivel general, para tener una idea un poco más concreta de qué es la materia, ¿no? Si hablamos de materialismo, debemos saber qué es la materia. Bueno, la materia, según la ciencia, es básicamente algo que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Es decir, un cuerpo que tiene masa, que tiene peso, ¿no?, y que ocupa un lugar. Específicamente la masa es el peso del cuerpo independientemente del lugar, del contexto, de la gravedad en donde se encuentra, ¿no? Pero para simplificar podemos decir que materia es algo que tiene un peso, ¿no?, o masa, como quieran llamarlo, y que ocupa un lugar, ¿no? Y cuando hablamos de estas dos características, estamos hablando de desde algo infinitamente pequeño hasta algo extremadamente grande, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que son materiales que escapan a nuestro campo visivo, ¿no?, o escapan a nuestra percepción, pero sin embargo son materias, ¿no? Es materia y ocupa un lugar, ocupa un espacio y tiene un peso, ¿no? Hay partículas muy pequeñas, un grano de polvo imperceptible, es materia, ¿no? El aire, por ejemplo, que respiramos, es materia, es un gas, aunque no lo veamos, pero tiene un peso y ocupa un lugar en el espacio. Bueno, esa es la materia. La materia está íntimamente relacionada con otra fuerza que es la energía, ¿no? La energía es aquella fuerza que hace que la materia pueda tener un movimiento, ¿no?, o como se dice en física, que pueda generar trabajo, ¿no? Para resumirlo, podemos decir que la energía es aquello que actúa sobre la materia, ¿no? Y la energía es una fuerza, por supuesto, que en física está expresada, ¿no?, en masa por velocidad a la luz al cuadrado. Esa es la famosa fórmula de energía de Einstein, ¿no? Y en el plano de la espiritualidad, la energía es Dios, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la racionalidad y el misticismo, ¿no? Por supuesto que cuando hablamos de energías, hay muchos tipos de energía, ¿no? Está la energía mecánica, la energía electrodinámica, la energía química, energía nuclear, energía eólica, energía magnética, y así hay un montón de tipos de energías, ¿no? Pero lo que hizo el ser humano es tratar de darle darle un cuerpo a este concepto a través de una fórmula, ¿no? Por supuesto que nada es perfecto, pero al menos intentamos darle una forma lógica y racional,
¿no es cierto? Fíjense lo que decía Richard Feynman, que fue premio Nobel de la Física en 1965, un experto en la materia, ¿no? Decía que es importante saber que en la física moderna no tenemos conciencia de lo que significa la energía. Piensen un segundo en esta frase. Por supuesto que este señor que era experto en física sabía qué era la energía, ¿no? Por supuesto que lo sabía, pero lo que está tratando de decir es que la energía es un concepto, digamos, tan complejo, ¿no? Que podríamos decir que no sabemos nada, ¿no? O sabemos muy poco. Esta es la humildad de la ciencia, del hombre de ciencia, ¿no? El hombre que investiga, ¿no? Esto también es una actitud que quiero destacar, ¿no? Estamos hablando de Richard Feynman, estamos hablando del Premio Nobel de Física. Y fíjense lo que dice, ¿no? Una persona que podría decir que sabe mucho más que la gran mayoría de las personas, está diciendo que todavía no sabemos qué significa la energía, ¿no? Pero cuando una persona de ciencia dice una cosa de este tipo, hay otras personas por ahí en el campo espiritual que se aprovechan y quieren inmediatamente, ¿no?, poner, digamos, por encima de este reconocimiento de que no se sabe qué es la energía, poner una idea, ¿no?, religiosa, ¿no?, una idea mística, ¿no?, por supuesto sin ninguna prueba, ¿no? Y esto es inaceptable, ¿no? Cada uno puede poner la idea que quiera, pero con explicaciones lógicas, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces entramos en el materialismo propiamente dicho. Hay muchas formas de abordar el materialismo, ¿no? Desde puntos de vista filosóficos, ¿no? De diferentes puntos de vista filosóficos. Yo quiero abordar el materialismo desde un punto de vista práctico, ¿no?, cotidiano, para que podamos entender qué es el materialismo y cómo beneficiarnos del materialismo. El materialismo, una persona materialista, es aquella persona que percibe la realidad a través de los 5 sentidos, ¿no? O al menos a través de uno de los 5 sentidos. Por supuesto que es tremendo no poder contar con alguno de los 5 sentidos, ¿no? Olfato, tacto, vista, oído, etc., ¿no? Pero la realidad se percibe a través de los 5 sentidos o algunos de ellos, o por lo menos uno de los 5 sentidos, ¿no? Por supuesto que nuestros 5 sentidos tienen 2 características que hay que destacar, y es la de que tienen límites y tienen márgenes de error, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en el campo auditivo, ¿no?, podemos ver que el oído humano puede escuchar sonidos desde 10 decibeles hasta soportar 150, ¿no?, aproximadamente. Por arriba de estos sonidos tenemos la posibilidad de dañar el oído, ¿no?, y por abajo de los 10 decibeles están los infrasonidos, ¿no?, y por arriba los ultrasonidos, que escapan a nuestro campo auditivo. Por lo tanto, tenemos un límite, ¿no?, en la audición. Y lo mismo pasa con la visual, ¿no? Vemos un cierto campo, ¿no?, un cierto espectro de colores, ¿no?, y hay otros que no los vemos, ¿no? Entonces tenemos límites. Entonces hay una parte de la realidad que podemos verla directamente y hay otra que no la vemos. El ser humano a lo largo de la historia de la humanidad ha intentado, ¿no?, racionalmente ampliar, ¿no?, el campo de sus 5 sentidos, ¿no? Ha tratado de ampliar, por ejemplo, el campo visivo, el campo auditivo, ¿no? Y para eso
ha hecho instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el anteojo, un largavistas, o aparatos para ver en la oscuridad que se usa en el campo militar, ¿no? O el audífono, por ejemplo. Es decir, ha creado estos elementos que nos permiten, ¿no? Ver más allá de nuestras capacidades, ¿no? Y por supuesto que los aparatos también, ¿no? Tienen limitaciones, por supuesto, y márgenes de error, por supuesto. Eso está claro, ¿no? Pero son pasos, ¿no? Que vamos dando pasos para adelante, ¿no? Entonces podemos ver, podemos escuchar ultrasonidos, podemos escuchar infrasonidos, ¿no? Podemos ver cosas que están en el espectro ultravioleta, infrarrojo y así sucesivamente, gracias a estos aparatos. Y repito, con errores, márgenes de errores y con limitaciones, pero son pasos que se dan, pasos hacia adelante, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos ver en el microscopio cosas como, por ejemplo, un pedazo, un tejido de un jean, por ejemplo, ¿no? Podemos ver el azúcar que sembra en rocas, ¿no? Que antes, por ejemplo, no teníamos la posibilidad de ver estas cosas, ¿no? Eran, ¿cómo podríamos decir? Eran inimaginables, ¿no? No sabíamos que existían este tipo de imágenes. Esto es el azúcar, por ejemplo, un grano de azúcar en el microscopio. Esto es, por ejemplo, sal en el microscopio. Esto es un pedazo de papel, ¿no? Parece un paisaje lunar o un bosque visto desde un satélite, ¿no? Sin embargo, es un pedazo de papel visto en el microscopio. Esto, por ejemplo, esta es una de las fotos con más resolución obtenida hasta el momento, ¿no? Una que tiene más resolución, tal vez ya hayan salido otras que tengan aún más resolución, ¿no? Pero estas, por ejemplo, son átomos de silicio, ¿no? Es una foto tomada con un sistema, digamos, mucho más complejo que la foto común, por ejemplo, y podemos ver los átomos de silicio, ¿no? Acá podemos ver una de las galaxias más distantes de la Tierra, ¿no? Galaxia Z8 GND 5292, que está a 13.000 millones de años luz, ¿no? Descubierta en el 2013. Y son cosas que antes no veíamos, no sabíamos que existían, ¿no? Así que esto es gracias al materialismo, ¿no? Porque digamos que una persona que es materialista es una persona que utiliza la lógica y la racionalidad para descubrir qué hay más allá, ¿no? Porque, digamos, está bien imaginar, ¿no? Eso es un derecho, nosotros podemos imaginar, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos nuestra imaginación como si fuese una verdad absoluta, ¿no? Ahí estamos cometiendo un grave error, ¿no? Así que yo puedo decir, yo supongo que en la Luna pueden haber tal cosa o no puede haber esto o aquello, ¿no? Pero si yo tengo un telescopio y puedo observar la Luna, ¿no? Y puedo ver qué hay en la Luna, estoy, digamos, diciendo algo con fundamentos, ¿no? A través de un telescopio estoy diciendo, bueno, en la Luna hay esto o hay otro, hay un elefante rosado o hay un duende o hay esto, cualquier cosa, ¿no? Digamos, estoy utilizando un instrumento real, ¿no? Por supuesto que está, digamos, la posibilidad del engaño. Siempre el ser humano tiene esta posibilidad de engañar, aún usando elementos, digamos, instrumentos para potenciar nuestros 5 sentidos, ¿no? Ese es otro tema también importante que hay que destacar y para eso necesitamos instrucción, educación, sentido común, criterio, ¿no?
porque que una persona utilice un telescopio y nos diga en aquella parte del cielo está tal planeta. Puede ser un engaño, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces es importante también aprender a utilizar estos instrumentos para poder por nosotros mismos tener esta información, ¿no? Aprendamos a utilizar los instrumentos que puedan ampliar nuestros 5 sentidos, ¿no? Cuando se hablan de los 5 sentidos también se suele hablar de otro sentido que es denominado el sexto sentido. Es muy utilizado en el campo de lo paranormal, ¿no? del misticismo, ¿no? Se habla del sexto sentido, ¿no? ¿Y qué es el sexto sentido? Bueno, según la gente que está a favor del sexto sentido, el sexto sentido es como un sentido extra, ¿no? del ser humano, pero que poseen solamente algunos seres humanos, ¿no? Y que es un sentido que puede ver cosas que un ser humano común no ve, puede oír cosas que un ser humano común no oye, puede sentir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero noten que cuando la gente habla del sexto sentido, en ningún momento habla ni de margen de error, ni de limitaciones, ¿no? Pareciera ser que este sexto sentido es una especie de poder mágico, ¿no? Y nadie habla de algún error ni de limitaciones, ¿no? Entonces hay gente que dice que tiene este sexto sentido, pero el sexto sentido no existe el sexto sentido, no hay poderes mágicos para nada. Hay mucha gente que dice, bueno, pero tal persona predijo que iba a ocurrir tal cosa y ocurrió. Eso es un sexto sentido. No, eso no es un sexto sentido. Nadie tiene el poder de adivinar nada, ¿no? Lo que puede ocurrir, sí, es que alguna persona puede tomar datos, ¿no? de algún hecho, ¿no? Datos estadísticos y, digamos, predecir en base a datos estadísticos lo que podría ocurrir más adelante, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con la magia, ¿no? Ni con poderes sobrenaturales, ¿no? Por supuesto, que no tiene nada que ver. Cualquiera podría hacer predicciones en base a datos estadísticos que posea, ¿no? Y siempre hablamos, por supuesto, de probabilidades. Pero si una persona cree en un sexto sentido, está en graves problemas porque es una persona muy, muy vulnerable, ¿no? El materialismo es natural, siempre lo digo y quiero subrayar, el materialismo es natural. El ser humano ha ido descubriendo cosas en diferentes campos, ¿no? Científico, social, a través de la lógica, la razón y el sentido común, ¿no? Por eso digo que el materialismo es natural. La gente ve algo, cree, piensa, razona, ¿no? Trata de tocar con la mano, ¿ok? Y, repito, si no puede hacerlo, trata de encontrar una explicación lógica, ¿no? Por ejemplo, el aire no se puede tocar, pero sabemos que es un gas, que es material, ¿no? Simplemente es estado gaseoso, es invisible a los ojos, pero se puede demostrar que es materia, ¿no? Por ejemplo. Por eso el materialismo es natural. La humanidad a lo largo de su historia se ha ido contaminando, ¿no? con el misticismo, con lo paranormal, con los supuestos milagros, ¿no? Eso han degradado la inteligencia del ser humano, han contaminado el trabajo, la información acumulada de muchas otras personas que han trabajado para hacer progresar la humanidad, ¿no? Y han, digamos, el misticismo, lo paranormal, han dañado
mucha información valiosa que se ha recogido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Por eso hay que diferenciar entre libertad de expresión y libertad de pensamiento y libertinaje, ¿no? Uno tiene derecho a pensar en lo que quiere, ¿no? En lo que quiera, pero a la hora de decir esto es así o esto es asá, debemos tener la dignidad de demostrar o tratar de demostrar, ¿no? Y eso es lo que no se hace en el campo religioso, por ejemplo, ¿no? Se dice esto es así y punto, ¿no? Y se juega con la ambigüedad, con el doble sentido y sobre todo con el autoritarismo, ¿no? Esa es la diferencia entre la racionalidad, el materialismo y las religiones, ¿no? Las religiones son autoritarias, además de ser ambiguas, ¿no? Que tienen varias explicaciones para un determinado asunto, ¿no? Digamos, si no funciona esta, dan otra explicación, otra y otra, ¿no? Son ambiguos, pero sobre todo son autoritarios, ¿no? Si Dios dice esto es así, los creyentes dicen, bueno, esto es así y listo. Y no es así. Uno tiene que demostrar lo que está diciendo, lo que quiere, digamos, compartir con la gente, ¿no? Porque esto quiere decir ser civilizados, ¿no? Si yo digo 2 más 2 es 4, bueno, demuestro, ¿no? Y si estoy equivocado, bueno, arreglo mi explicación, acepto la crítica y la mejoro, ¿no? Porque esta mejoría es para mí y para la sociedad. Así que el materialismo, repito, es natural porque trata de buscar explicaciones lógicas a las cosas y no es, sobre todo, autoritario. Hay muchas personas creyentes, espiritualistas, que dicen, por ejemplo, no todo es material, dicen, ¿no? Dice, atención, hay algo trascendental, más allá, arriba, lejos, ¿no? Que no es material, ¿no? Por supuesto haciendo referencia a Dios o alguna entidad sobrenatural, ¿no? Y dicen esto, ¿no? Utilizan esta frase, ¿no? Como diciendo, no todo es material, ¿eh? Atención, atención materialistas, atención ateos, atención que no todo es material, ¿no? Y probablemente sea así, ¿no? Probablemente no todo sea material, por supuesto hay espacio para las cosas inmateriales, los pensamientos, podría ser, ¿no? Pero paradójicamente estas personas que tienen esta frase, ¿no? El as en la manga, cuando dicen que no todo es material, se están refiriendo a todo lo que no es de ellos, ¿no? Porque si uno le pregunta a esta persona qué es lo material, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿No? Por supuesto que lo real son sus bienes personales, ¿no? Sus bienes tangibles, ¿no? Entonces, su casa es real, ¿no? Sus autos son reales, su dinero es real, ¿no? Después sí, todo el resto puede ser intangible, ¿no? Pero sus cosas personales, eso sí, ¿no? Son muy, muy, muy reales, ¿no? Si uno por ahí le dice, tu casa no es real, tu casa es, te parece que es real, pero en realidad no es real, ¿no? Entonces esta persona dice, no, mi casa es real, acá está, digamos, un documento que dice que esta es mi casa, etcétera, etcétera. No, son muy, muy detallistas y muy racionales, ¿no? Cuando se trata de sus bienes personales, ¿no? Entonces fantasean, ¿no? Con el más allá, con la energía que no se ve, con todo eso, ¿no? Pero son muy, muy materialistas. A mí me alegra mucho de ser materialistas y tienen todo su derecho de tener sus cosas materiales si es que se la ganaron honestamente, ¿no? Pero me da pena que no puedan comprender, ¿no? Que si hay algo
más allá o más acá o donde sea, ¿no? Son cosas que deben demostrarse lógicamente, racionalmente, ¿no? Hay mucha gente que suele decir, ¿no? Preguntar, ¿qué viene primero, el amor o el aspecto material? Si yo tengo que responder rápidamente, digo, bueno, el amor viene primero, ¿no? Por supuesto. Entonces me dicen, entonces sos espiritualista, no sos materialista. Bueno, esta es una respuesta, por supuesto, rápida, ¿no? Veloz, ¿no? Pero si tengo la oportunidad de expresarme, ¿no? con tiempo y con calma, digo que este planteo entre el amor y el materialismo, que viene primero, es un planteo errado, ¿no? Porque no hay un primer y un segundo lugar entre el amor y el materialismo. El amor y el materialismo interactúan íntimamente. No está primero uno y segundo el otro. Porque el amor, ¿no? El amor se materializa inmediatamente, es instantáneo, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño nace, ¿no? Por supuesto que el amor de la madre y del padre son enormes, ¿no? La madre apenas nace el niño, lo tiene en sus brazos y lo ama profundamente, ¿no? Pero ¿qué hace la madre? O sea, lo toca, lo tiene, ¿no? O sea, el contacto material, ¿no? Es importantísimo porque si el niño nace y queda a un costado, ¿no? Y queda en su cuna, por ejemplo, ¿no? 2 o 3 días y la madre no lo toca, seguramente que el niño va a sentir esa falta de afecto, ¿no? Entonces el niño nace, apenas nace, el médico le pone al niño, a la madre acá, en el pecho, y la madre lo toca, ¿no? O sea, el niño está sintiendo el contacto, está recibiendo información a través del tacto, ¿no? El amor se está materializando a través del tacto. La madre está tocando al niño, ¿no? Por ahí uno no piensa, uno no se da cuenta, ¿no? Pero eso es materialismo, ¿no? Y luego inmediatamente la madre comienza a darle el pecho a la criatura, ¿no? La leche materna, ¿no? Que es material, ¿no? El amor se está materializando en leche materna, ¿no? Por lo tanto, el amor y el materialismo están en el mismo lugar porque interactúan constantemente, ¿no? El amor, si no se materializa, no es amor, no es nada, ¿no? Debe materializarse porque vivimos en un mundo material. Necesitamos información que entre a través de al menos uno de nuestros 5 sentidos, ¿no? No podemos decir yo te amo y no materializarlo, ¿no? Porque no es amor. Así que el amor y el materialismo están íntimamente relacionados. Hay mucha gente que es materialista y no sabe que lo es, ¿no? Miren estas dos personas aquí, por ejemplo. Uno es un importante empresario multimillonario, el hombre más rico del mundo actualmente, y el que está al lado es un mendigo, ¿no? Noten bien la foto. ¿Qué es lo que está haciendo el mendigo en la calle con ese vaso en la mano? Está pidiendo dinero, ¿no? Está pidiendo cosas materiales, porque si no tiene dinero, ¿no? No puede vivir, no puede sustentarse, no puede comer. Entonces, si una persona pasa por adelante el mendigo y es una persona llena de amor y no deja una moneda, ¿no? Su amor hacia ese mendigo no le servirá de nada, ¿no? Porque ese mendigo necesita comer, ¿no? Y necesita dinero. Así que el amor se materializa con unas moneditas, al menos.
Por eso hay mucha gente que no se da cuenta solamente porque no se pone a reflexionar, ¿no? Pero el hombre más rico del mundo y el mendigo tienen en común que son materialistas. Ambos son materialistas. Por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Cuando los diáconos pasan a recoger las ofrendas, ¿no? Están, digamos, pidiendo dinero, ¿no? De los fieles, ¿no? Porque o si no, no pueden mantener su iglesia, no pueden pagar la luz, el agua, el gas, el alquiler, en el caso donde se alquilen las iglesias. Así que el amor está íntimamente relacionado con lo material, ¿no? Por supuesto que en las religiones, cuando se habla de cosas materiales, específicamente de dinero, ¿no? Cuando una persona quiere dinero para sí mismo es avaricia, ¿no? Pero cuando la iglesia pide dinero para sus gastos, entonces cambia el concepto, como decía, y digamos, en ese caso el dinero tiene un justo fin y es para la obra del Señor, como dicen ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo material está siempre presente, ¿no? En las religiones, ¿no? Fíjense, por ejemplo, les voy a citar algunos versículos que mucha gente tal vez no se tomó la molestia de leer, ¿no? Pero, por ejemplo, este versículo que dice, que está en el libro de Romanos, que dice, porque las cosas de Dios se conocen a través de las cosas hechas, ¿no? Analicen este versículo, ¿no? Está diciendo que lo que de Dios se conoce, dice el que escribió la Biblia, se conoce gracias a las cosas materiales que se ven, ¿no? Es notable que en el ámbito religioso esté escrito una cosa de este tipo, ¿no? Porque está diciendo, estamos demostrando, estamos con las cosas hechas, ¿no? Es como que quieren justificar la existencia de Dios con las cosas hechas, ¿no? Por supuesto que eso no es suficiente para justificar la existencia de un Dios, ¿no? Pero lo que quiero destacar es cómo recurren a lo material, ¿no? Cuando les conviene, por supuesto, y recurren a lo material para convencer a la gente, ¿no? Después hay otro versículo, ¿no? Que está en Apocalipsis, por ejemplo, donde habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, y donde Dios le promete la nueva Jerusalén a los fieles, y comienza a describir la ciudad, ¿no? Esta supuesta ciudad en el cielo, y comienza a dar detalles extremadamente materialistas, detalles técnicos, detalles arquitectónicos, detalles de construcción, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que en un libro espiritual se tome el trabajo de hablar de los detalles de las columnas o del material que están hechos, ¿no? Que entre paréntesis son materiales costosísimos, ¿no? Y habla de piedras preciosas y de calles de oro puro, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo de estos versículos bíblicos donde se da extremada, digamos, importancia a las cosas materiales? Acá se está utilizando algo que se llama subjetividad, ¿no? Es decir, este cielo, este paraíso, esta ciudad, esta Nueva Jerusalén, por supuesto que no existe. Pero al dar detalles tan precisos, ¿no? Una persona puede llegar a convencerse de que existen, ¿no? Porque puede pensar que le están dando tantos detalles que debe ser cierto, no puede ser mentira, porque o si no, no le estarían dando detalles tan minuciosos, ¿no? Y sin embargo es solamente una técnica, ¿no? Es como que si yo hablase de un amigo invisible, ¿no? Y diese un montón de características
físicas, comportamentales de este ser invisible, ¿no? Pero este ser invisible no existe. Pero si una persona me escucha y digamos, es un poco débil mentalmente, tal vez se termine convenciendo, ¿no?, de que este ser invisible existe por todos los datos que yo le estoy dando, ¿no? Y bueno, y después está, digamos, el versículo de Malaquía, en donde Dios pide dinero a los fieles, ¿no? Donde Dios le pide dinero, y estamos hablando de algo extremadamente material, por supuesto, ¿no? Así que el materialismo está también en las religiones, pero lo utilizan solamente cuando le conviene a ellos. En el materialismo no existen los milagros. La palabra milagro es una palabra realmente desagradable, ¿no? Pero los milagros no existen, no solamente en el campo del materialismo, del racionalismo. Los milagros no existen en ningún campo. Ahora que alguien no quiera insinuar o insistir que existan, eso es otro tema, pero los milagros no existen, ¿no? Lo que sí existe son cosas extraordinarias, ¿no?, que tal vez fuera de lo común, pero no los milagros, no, digamos, la idea de que algo ocurre por una fuerza divina, extraña. No, eso no ocurre, ¿no? Lo que sí ocurre, repito, son las cosas extraordinarias, cuando alguien trabaja duramente para obtener algo, ¿no? Algo positivo, ¿no? Entonces, eso sí existe, ¿no? Pero los milagros son sinónimos de engaño, de sumisión, de ignorancia, juegan con los sentimientos de las personas, se crean falsas expectativas, ¿no? Así que el milagro no existe ni en el materialismo ni en la parte espiritual, ¿no? ¿Cuánto cuesta un milagro? ¿Alguna vez se preguntaron cuánto cuesta un milagro? Hay muchas personas que tal vez puedan decir, bueno, el milagro no tiene precio porque, digamos, si ocurre algo milagroso, no tiene precio, ¿no? Pero en realidad sí hay un precio de mercado, ¿no? Y el precio es $1.000.000. Y tal vez se preguntarán, ¿de dónde saqué este precio? Este valor de un milagro, ¿no? Bueno, este valor de $1.000.000 es la recompensa que da este señor que se llama James Randi, ¿no?, que hace muchísimos años se dedica a desafiar, ¿no?, cualquier fenómeno paranormal. Entonces, en su fundación, ¿no?, si una persona asegura de poder hacer un milagro, es decir, de violar las leyes de la física, de la naturaleza y hacer cosas inexplicables, este señor le da $1.000.000, ¿no? Pero la cuestión es que ahora me parece que ahora es $1.500.000, aumentó la cifra. La cuestión es que hace muchísimos años que está a disposición este dinero, pero nadie lo quiere aparentemente agarrar, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Hay muchos evangélicos que hacen milagros supuestamente, ¿no? Pero nadie quiere ir a hacer un milagro ahí donde está él, ¿no?, en su fundación, porque por supuesto para hacer un milagro allí hay personas que corroboran que no haya nada extraño, que no haya engaños, ¿no? Tienen que estar las condiciones dadas, por supuesto, para verificar que no haya engaños, por supuesto. Pero la cuestión es que nadie quiere ir ahí a hacer sus milagros, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, el dinero no es lo importante, yo no tengo por qué demostrar nada, ¿no? Pero si hay una persona que hace milagros, puede ir allí, demostrar que su Dios le da poder para hacer milagros, agarrar el dinero y donarlo en beneficencia. Sería un lindo gesto, ¿no? Por un lado porque dona ese dinero en beneficencia y por el otro porque demuestra que es
capaz de hacer milagros o que su Dios le da la posibilidad de hacer milagros, ¿no? Pero no lo hacen, ¿no? No lo hacen, nadie lo hace. No existen los milagros, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy en claro, ¿no? Por eso en el libre pensamiento racionalista sacamos completamente la palabra milagro, ¿no? Para darle valor al trabajo, al duro trabajo, ¿no? al compromiso, ¿no? A la racionalidad en el trabajo que uno está realizando para beneficio personal y de la sociedad y en definitiva de la humanidad, ¿no? Este señor que ve en la foto, tal vez algunos lo conocen, otros no lo conocen, ¿no? Este señor se llama Albert Sabin y es la persona que inventó la vacuna contra la poliomielitis. Este señor ha salvado millones de vidas, ha mejorado la calidad de vida de millones de personas, ¿no? Y no es ningún santo, nadie lo santifica, nadie lo adora, ¿no? Y motivos no faltan, porque que una persona pueda mejorar la salud de nuestros hijos evitando una enfermedad terrible como es la poliomielitis, digamos que podríamos alabarlo, ¿no? Porque realmente es un valor enorme que está dando a la sociedad, ¿no es cierto? Sin embargo, esta persona es un trabajador de la medicina, fue un trabajador, ¿no? Que dio un gran aporte, ¿no? Y jamás dijo que tuvo algún poder, digamos, paranormal o divino o lo que sea, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Es que este señor explicó racionalmente cómo está hecha la vacuna que él descubrió, ¿no? Por eso, lamentablemente, este señor falleció, pero dejó explicado cómo se hacen estas vacunas y por lo tanto, hasta el día de hoy se siguen haciendo las vacunas porque dejó explicada cuál es la fórmula y cómo se hace y por lo tanto se sigue haciendo, ¿no? Esto tiene un valor inestimable. Esta es la humildad de las personas racionales, las personas de ciencia, ¿no? Que hacen algo valioso y lo explican a los demás para que se pueda seguir haciendo, ¿no? Esto tiene un valor inestimable y esta persona no es ni un santo, ni un profeta, ni nada, ¿no? Fue una excelente persona a la cual se debe un gran reconocimiento por parte de todo el mundo, ¿no? Personas ya sean racionales, materialistas o religiosas, lo que sea, ¿no? Es una persona que ha dado un gran aporte a la humanidad. Algunas veces se preguntaron quiénes son las personas materialistas. Por lo general se dicen que las personas materialistas son personas egoístas, interesadas al dinero, sin sentimientos, personas malas, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que estos son prejuicios, ¿no? Generalmente elaborados por las religiones, ¿no? Pero en general el materialista es una persona con mucho sentido común, trabajador, educado, responsable, escéptico, ¿no? Estas son las personas materialistas, ¿no? Y repito, pueden haber personas materialistas que sean malas personas, estafadores, etcétera, etcétera, pero también los hay en el campo religioso, ¿no? Fíjense, esta persona se llama Warren Buffett, ¿no? Es una de las personas más ricas del mundo y es una persona modesta que vive en una casa desde los años 50, ha donado en beneficencia 3.400 millones de dólares, ¿no? Es una persona realmente una buena persona y es materialista, ¿no? Y es multimillonario, ¿no? Después hay otras personas, por ejemplo, como el Papa, ¿no? El actual Papa, que dice, ¿no? Cosas como esta, ¿no? Dice, ¿cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? ¿No? ¿Cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? Si ustedes analizan esta frase que dijo el Papa, si no prestan atención,
podríamos pensar que es un papa que está, que es muy espiritual, que quiere dejar de lado lo material para dedicarse exclusivamente a lo espiritual, ¿no? Que predica la espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si analizan bien, él dice, ¿cómo quisiera una iglesia pobre? ¿No? Está deseando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque su iglesia no es pobre. ¿Se dan cuenta? Y si no es pobre, quiere decir que hay materialismo de por medio, ¿no? No solamente él desea que su iglesia sea pobre porque no lo es, ¿no? Sino que además desea que tener una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Fíjense el grado de maldad de esta persona, ¿no? La frase tendría que ser, como quisiera que mi iglesia siga siendo rica para ayudar a las personas a que no sean más pobres. Ese sería algo, digamos, más lógico, ¿no? Con sentido, ¿no? Pero no, él desea que su iglesia sea pobre porque no lo es y no tiene la mínima intención de que lo sea, ¿no? Y que los pobres sigan siendo pobres. Ese es el mensaje, la ambigüedad de las personas religiosas, ¿no? De los líderes religiosos. Para ser un libre pensador racionalista, para ser un materialista, hay que educarse, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Porque hay gente que comete errores tremendos, ¿no? Y dice, bueno, yo soy un libre pensador y pienso lo que quiero, ¿no? Y todo lo que se me ocurra. Está bien, una persona en su mente puede pensar en todo lo que quiera, ¿no? Pero si no es educada, puede cometer errores tremendos, ¿no? Porque hay personas que piensan lo que quieren y dentro de nuestra mente uno realmente puede pensar lo que quiera y no hay, digamos, bueno o malo, porque queda en el ámbito privado, ¿no? Uno en su mente puede pensar cualquier cosa, inclusive cosas malas, ¿no? Pero si quedan en la mente, digamos, no hay ningún problema. Es decir, si yo pienso en robar un producto en el supermercado, ¿no? Porque se me ocurre pensar cómo sería si yo robo un producto en el supermercado. Ejemplo, ¿no? Si yo pienso y porque quiero imaginarme cómo sería, no es un delito. A mí no me van a arrestar porque estuve pensando en robar, ¿no? Ahora, si yo eso lo aplico a la realidad, por supuesto que es un delito y con toda razón me deberían arrestar, por supuesto, ¿no? Pero hay gente que no logra separar o poner el límite, ¿no? Y decir, bueno, esto lo pienso, pero esto no lo hago, ¿no? Solamente a través de la educación, a través del entrenamiento, una persona puede realmente pensar lo que quiera, pero sacar solamente lo bueno de lo que está pensando, ¿no? Por eso hay mucha gente que comete delitos, ¿no? Porque quien comete un delito, por supuesto que primero lo piensa, ¿no? Y después lo ejecuta. Por lo general es así, ¿no? Pero un libre pensador racionalista, o sea, por supuesto que uno puede pensar lo que quiere, inclusive cosas malas, ¿no? Por X motivo, porque está trabajando, porque está procesando, porque está haciendo un planteo. Entonces es como un taller, la mente es como un gran taller donde uno mete un montón de cosas, ¿no? Se ensucia las manos, se ensucia la ropa, ¿no? Pero cuando el trabajo está terminado, ¿no? Se cambia la ropa, ¿no? Se lava las manos, se ducha, ¿no? Y después ofrece al cliente el producto terminado, ¿no? Un mecánico, por ejemplo, se ensucia constantemente, ¿no? Pero cuando termine su trabajo, se limpia y vuelve a su casa. Es decir, porque está en un taller donde está trabajando. Y nuestra mente, la mente de los libres pensadores racionalistas, es así, es un taller, ¿no? Donde uno se tiene que ensuciar con un montón de pensamientos buenos, malos, de todo tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajando, está moldeando, ¿no? Está ejercitando. Pero lo que sale de la mente es un producto, digamos, de calidad. Lo mejor de nosotros
tiene que salir como producto final, ¿no? Pensamos un montón de cosas, pero al final sale lo mejor, ¿no? Piensen, por ejemplo, a un niño que empieza a caminar, ¿no? Fíjense que cuando es pequeño la madre lo ayuda, ¿no?, a caminar, ¿no?, a dar sus primeros pasos. Y fíjense que caminar es natural, ¿no? O sea, no es que una persona tiene que estudiar para aprender a caminar, ¿no? Un poco lo ayuda a la madre, lo tiene de la mano, ¿no?, y le ayuda a dar sus primeros pasos. Pero, ¿a dónde una madre atenta, una madre responsable, ayuda a su hijo a aprender a caminar? En un parque, ¿no?, en el pasto, porque si el niño se llegase a caer en el pasto, es muy difícil que se haga daño, ¿no? Pero si una madre enseña a caminar a un niño en la cornisa de un edificio altísimo, los riesgos son enormes, ¿no? Y es peligrosísimo. Entonces, fíjense que caminar es algo natural, ¿no? Algo natural para todos, pero no es lo mismo caminar en un parque que caminar en el borde de un edificio, ¿no? Una persona que camina en un borde de un edificio, hay gente que tal vez lo pueda hacer, pero son personas extremadamente experimentadas, ¿no? Y aparte de ser experimentadas, tienen las medidas de seguridad adaptadas para hacerlo, ¿no? Porque si uno no toma las medidas de precaución, es un demente, ¿no? Por lo tanto, con el libre pensamiento pasa algo similar, ¿no? Es importante aprender a caminar, ¿no? Aprender a pensar despacito en lo que se nos ocurra, pero gradualmente, ¿no? Primero en el pasto y después donde se nos ocurra, pero hay que aprender y ejercitarse cotidianamente. Un estilo de vida materialista es realmente un estilo de vida muy conveniente que mejora enormemente nuestra calidad de vida, ¿no? Porque el materialismo, repito, está relacionado con el amor, ¿no?, y con la racionalidad, ¿no? Hacen una interacción perfecta, ¿no? Poder, digamos, estar en contacto con estos tres elementos, amor, racionalidad y sentido común o criterio, ¿no?, nos mejora nuestra calidad de vida, ¿no? En primer lugar, porque no nos hace fundamentalistas, ¿no? Nos hace personas reflexivas, personas pensantes, ¿no? Y por lo tanto nos impulsa a buscar constantemente la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es dinámica, ¿no? Tenemos que entender esto. Si no entendemos que la verdad es dinámica, entonces estamos cayendo en la trampa del dogmatismo, ¿no? Como las religiones dicen, esto es así y no cambia, y no cambia, y la gente no cambia. Pero la verdad es dinámica, ¿no? Y solamente una mente abierta y flexible puede entender esto y beneficiarse de lo que estoy diciendo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, observa la pared de su casa que es de color blanco, ¿no? De día, digamos al mediodía, observará que la pared es de un blanco, digamos, claramente blanco, ¿no? Un blanco perfecto, llamémoslo así, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? A la tarde ese blanco de la pared ya no es tan blanco, sino es un blanco tirando a un gris. Y a la noche es la misma pared blanca, que era blanca al mediodía, ahora es ya casi negra. Y a la noche, esa misma pared que una persona está mirando en su casa, si están todas las luces apagadas, están todos durmiendo, la pared es negra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el color real de la pared, de la misma pared de nuestra casa que estamos observando? ¿Es blanca, es gris o es negra?
Esto es una verdad dinámica. O sea, no es que, esto no quiere decir que una persona es un loco que diga, no, el primero es blanco, después es gris, después es negro. O sea, esto no es ambigüedad, ¿no? ¿Por qué no es ambigüedad? Porque uno explica. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, la explicación es sencilla. La explicación es que, justamente lo que le estoy diciendo, si alguien me dice qué color es la pared de tu casa, yo le digo, bueno, a las 12 del mediodía es blanco, a la tarde, a las 6 de la tarde es un poco gris y a la noche es negra porque baja la luz del sol y a la noche porque están las luces de la casa apagadas, ¿no? Esta es la explicación. Es una explicación sencilla, ¿no? Pero uno está dando una explicación. No está diciendo primero es blanco y después es negro porque a mí se me ocurre, ¿no? Esta es la explicación de una verdad dinámica, una verdad cotidiana dinámica. Y con este ejemplo podemos aplicarlo a muchos otros campos, ¿no? Es decir, las cosas pueden cambiar, pero hay que explicarlo, ¿no? Por ejemplo, este es un claro ejemplo de la dualidad de la materia, ¿no? Es un cilindro que, si uno lo ve lateralmente, refleja un cuadrado, ¿no? O sea, uno ve un cuadrado, si uno lo ve de frente, ve un círculo, ¿no? Entonces, una persona que está al costado verá algo diferente a lo que está, a la persona que está de frente al cilindro. Sin embargo, están mirando el mismo objeto, solamente que uno ve un cilindro y otro ve un círculo. Y a lo mejor pueden discutir porque uno dice, no, esto es un círculo y el otro dice, no, esto es un cuadrado, ¿no? Pero si las dos personas son racionalistas, materialistas, van a juntarse y van a decir, bueno, tratemos de explicar por qué para uno es un cuadrado y para el otro es un círculo. Entonces se dirán, la explicación será que depende de la posición, uno ve una cosa y el otro ve otra cosa, y entonces el que está al costado le dice, te invito a mirar desde mi posición, y el otro pasa a la otra posición, y entonces se explica, ¿no?, el motivo por el cual uno ve de una forma y el otro ve de otra forma. Estos son ejemplos prácticos de materialismo y racionalismo. Bueno, para ir finalizando esta charla podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos impulsa a ser materialistas, a ser racionalistas? Bueno, lo que nos impulsa es el hecho de estar en contacto, ¿no?, con la realidad, comprender la realidad y tratar de mejorar la realidad que nos rodea, ¿no? Porque el materialista y el racionalista tiene esta característica, que se compromete con no solamente observar, no solamente ser un simple observador de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Porque seguramente, ¿no?, y evidentemente, en el mundo pasan muchas cosas buenas, agradables, y otras no tanto, ¿no? Y todo forma parte de la realidad, ¿no? Y por supuesto que a nadie le gustan las cosas desagradables, ¿no? Pero los que somos libres pensadores racionalistas, tratamos de aportar nuestro pequeño o grande grano de arena para mejorar racionalmente, ¿no?, la realidad, o esa parte de la realidad que no es tan buena como otras, ¿no? Y por lo tanto tenemos este compromiso, ¿no? Yo suelo dar un ejemplo que creo que es interesante, ¿no?, de por qué una persona puede tener este impulso de ser materialista y racionalista, ¿no? Ustedes imagínense que vivimos en una mansión, ¿no? Imagínense que viven en una mansión con todos los lujos habidos y por haber, ¿no? Piensen que tienen todo, no les falta nada, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando se llega a un cierto punto, una persona
necesita salir, ¿no?, de su mansión, ¿no? Necesita ir a ver otras cosas, ¿no? Porque si uno está en una mansión, ¿no?, y tiene todas las comodidades que pueda tener, que está perfecto, está bien, ¿no? Pero hay cosas que están afuera y tiene que ir afuera a buscarlas, ¿no? Afuera pueden estar algunos amigos, ¿no? Si uno quiere ver alguna otra ciudad, debe salir de su casa y viajar, ¿no? Uno no puede traer un monumento de otra ciudad y meterlo dentro de nuestra mansión para que lo veamos. Somos nosotros que debemos salir, caminar e ir a ver qué hay allá. Me dijeron que esta ciudad es hermosa. Bueno, tengo que salir, ¿no? Quiero estar con algunos amigos. Bueno, los puedo invitar a mi mansión, pero otros amigos están más lejos y tengo que salir yo de mi mansión e ir, ¿no? Y el hecho de salir de nuestra mansión nos ayuda a mirar, observar el paisaje, qué es lo que sucede, ¿no? Nuestra mansión es como nuestra ideología, nuestro modo de pensar, ¿no? Cada persona está muy a gusto, ¿no?, en su modo de pensar, ¿no? No quiere que nadie le moleste, está ahí adentro, está perfecto, ¿no? Pero es importante también salir, ¿no? Porque si uno se queda encerrado en su mansión, cree que todo el universo es su mansión y no es así, ¿no? Y no solamente que no es así, sino que se pierde de ver lo que hay en el camino, lo que hay afuera, ¿no? Y repito, hay cosas que a lo mejor son agradables de ver y otras menos agradables, pero lo más importante es que el libre pensador racionalista, ¿no?, trabaja, ¿no?, para tratar de mejorar la calidad de vida propia y de todos aquellos que nos rodean. Saludos, muchísimas gracias por la presencia en esta charla y espero que les haya sido de utilidad y bueno, nos estamos viendo. Saludos.